Bueno, Dios los bendiga. No soy tan agresivo. Vamos a compartir relajadamente. Pues Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí. Y pues es un honor una vez más compartir. Hemos estado viendo una serie de sermones, de predicaciones que han hablado sobre la gracia de Dios. Les vuelvo a compartir. A mí me gusta compartir sobre personajes que están en la Biblia porque son hechos reales, pues son hechos palpables en los cuales nosotros como humanos, como individuos, tenemos acceso a la misericordia de Dios. Entonces hoy vamos al libro de Lucas. Vamos a ver algo sobre... Déjeme acomodo. Vamos a ver algo sobre el distanciamiento y la reconciliación de nosotros como individuos o entes humanos. Porque como humanos, como personas, como seres vivos, tendemos a caer, tendemos a hacer cosas que no están delante bien de Dios y pues nos alejamos y nos distanciamos de Dios. Amén. Nuestro texto base va a ser Lucas 15. Vamos al libro de Lucas. Vamos a hablar, nuestro tema va a ser sobre el hijo pródigo. Vamos a Lucas 15. Se los voy a leer del 11 al 32. Vamos a estar trabajando con esta parábola. Parábola del hijo pródigo. Dice la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando uno estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido en misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo muerto era, ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamado a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido, bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este es tu hermano que era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Entonces, vamos a ver sobre el distanciamiento y la reconciliación. Estas parábolas empiezan, es una respuesta a la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida. Empiezan desde el capítulo 15 en el versículo 2
a través de una murmuración. Es una respuesta de Jesús hacia los fariseos. Vamos al 15, versículo 2. Dice la palabra de Dios: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, para responderles, Jesús dijo las parábolas, que era la de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida y la del hijo pródigo. ¿Era por qué? Porque los fariseos eran celosos y eran envidiosos porque no querían que alguien más fuera redimido por gracia más que ellos. Entonces, la Biblia nos enseña y nos da ejemplos de hombres que caminaron con Dios y mantuvieron su fe. Más también nos da ejemplos de hombres que caminaron con Dios, pero no mantuvieron su fe y se perdieron. Entonces, no tenían una fe muy sólida, no tenían una fe muy activa. No sé si han escuchado hablar de la fe activa y de la fe pasiva. La fe activa es cuando realmente somos sinceros con Dios y queremos de todo corazón y hacemos obras buenas porque tenemos fe y creemos en Dios. La fe pasiva es la fe donde creemos no sinceramente, creemos pero no somos honestos, o creemos pero somos realmente malos. Entonces hay una balanza entre fe. Está la fe, pero hay una balanza. Entonces tenemos que decidir qué tipo de fe en qué tipo de fe estamos navegando. Entonces, por ejemplo, Salomón creció con el rey David, creció con todas las enseñanzas que le dio el rey David. Mas, sin embargo, vemos más adelante que Salomón cae. Entonces, pues, no vemos que se haya recuperado, ¿verdad? Sino que su fe no estuvo siempre puesta en Dios. Entonces, distanciamiento. ¿Qué entendemos por distanciamiento? El distanciamiento es alejamiento, separación, ausencia, enfriamiento y enemistad. Entonces, ¿y qué es reconciliación? Pues lo contrario al distanciamiento, que es alejamiento, separación, reconciliación es restauración, reparación, restitución y reconciliación. La vez pasada que estuve compartiendo, estuvimos hablando un poquito, no entramos mucho, pero estuvimos compartiendo un poquito sobre la restitución. Entonces, encontramos personajes que fueron sinceros, como David, que nunca perdió su fe, como Salomón, que perdió su fe, la esposa de Lot, que volteó, perdió su fe. Y entonces, son ejemplos que nos dan una base bíblica y un sustento para mantenernos activos, para mantener nuestra fe activa. Entonces vamos a ver del versículo 11 al 16, vamos a ver al hijo pródigo, que es el hijo rebelde. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, que era el menor de ellos, y dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Y en aquel tiempo era normal que pidiesen los bienes de las herencias. Lo podían hacer en vida, pero era más viable que lo dieran en muerte. Entonces, pues realmente, si vemos un poquito la historia, realmente pues no era nada del hijo menor, no le pertenecía nada más que la herencia. ¿Por qué? Porque los bienes se los ganó su padre. Mas, sin embargo, su padre fue dadivoso y le repartió las herencias en vida. Entonces, le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Entonces vemos si realmente merecemos esos bienes. Esa necesidad de, por ejemplo, él le pide los bienes, pero ¿cómo es que pensó él? ¿Cómo es que maquiló? ¿Cómo es que él empieza con esa murmuración en su cabeza, que es de pedir los bienes para írselos a malgastar? Porque vemos que es un pródigo. Pródigo significa persona que desperdicia la vida en cosas inútiles. Entonces, su padre le dio sus bienes, mas sin embargo, el hijo pródigo fue y malgastó toda su herencia. Pero ¿qué fue eso que lo hizo ir, que lo hizo pedir la herencia
de su padre, siendo que su padre aún estaba en vida, siendo que su padre todavía trabajaba, que todavía estaba acumulando más bienes. Entonces él quería la parte que le correspondía. Más sin embargo, vemos que el padre no le da, no hace peros ni le pide explicaciones. Él le dice, está bien, agarra tu herencia, vete y pues gástala. Más sin embargo, vuelvo a repetir, ¿qué fue esa voz interna que le hizo pedir los bienes e irse a malgastar los bienes? Porque si vemos aquí la Biblia dice que fue un lugar, muchos días juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, ¿por qué malgastar su dinero en la oscuridad? ¿Por qué malgastar sus bienes en las tinieblas? ¿Por qué malgastar todo lo que el Padre le había dado en tinieblas? ¿Por qué se fue a la oscuridad? Porque algo en su ser, algo en su mente, alguien lo mal aconsejó, alguien le mal explicó qué hacer. Entonces, ¿quién es ese alguien? Pues la Biblia nos enseña pues el diablo, el malo, todos los espíritus inmundos, todas esas cosas que nos murmuran en la cabeza. Es el mismo que el Maloc. No sé si el pastor ha hablado mucho del malo, del Maloc. No me voy a meter mucho en eso, pero vemos una serie en la Biblia de personajes que son influenciados por un espíritu. Por ejemplo, al rey Saúl. El rey Saúl fue una persona, Dios había llamado al rey Saúl, Dios había puesto su cobertura y su manto en el rey Saúl. Mas sin embargo, con el tiempo, él se llenó de envidia, se llenó de ambición, se llenó de todas esas cosas que no lo dejaron crecer. Entonces, y vemos en la Biblia que él explica de un espíritu inmundo, un espíritu malo se metió en la cabecita de rey Saúl y lo mal aconsejó. Y entonces él tuvo que contratar a David para que le tocara el arpa y espantase a ese espíritu. Entonces, ese espíritu es parecidamente al que murmuró con los fariseos, porque ellos murmuraban porque la verdad no le tenían coraje a Jesús, no querían a Jesús. ¿Por qué? Porque pues Jesús predicaba la paz y el amor y la bondad y era misericordioso, pero él practicaba mucho la bondad. Y entonces él comía con publicanos y pecadores, él comía con todo lo que lo invitara, él era muy accesible. ¿Por qué? Porque Jesús nos muestra en el Nuevo Testamento la bondad de Dios y la misericordia de Dios para la restauración y la reconciliación a través de la cruz del Calvario. Entonces, el hijo pródigo fue mal aconsejado. El hijo pródigo fue influido por algo que no lo dejaba hacer y fue y se gastó todos sus bienes, todas sus pertenencias. El hijo pródigo fue y se gastó todo. ¿Por qué? Porque pues quería experimentar. Entonces, más sin embargo, el padre, sin ningún pero, sin ningún pancho, le entregó todos los bienes. Y no sé si han escuchado hablar sobre la voluntad pasiva y la voluntad eficaz de Dios. Ya lo hemos hablado anteriormente de la voluntad de Dios. Entonces Dios permite que vayamos a circunstancias y veamos situaciones para que nosotros mismos crezcamos. Entonces Dios permite que pasemos por un proceso doloroso. ¿Por qué? Porque nosotros así lo decidimos. Mas Dios permite que pasemos por ese proceso para que nosotros crezcamos y nos abracemos bien de Dios y nos cubramos bien de Dios. ¿Por qué? Porque tarde que temprano algo se va a manifestar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro interior, que va a pedir ese anhelo por Dios, que va a pedir esa búsqueda de Dios. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de Zaqueo? Que algo internamente lo movía a buscar a Dios, que alguien busque en su interior, en su alma, en su nefesh, buscaba acercarse a Dios. Entonces era algo interno que tenía. ¿Se acuerdan de estuvimos hablando de cuando el diablo en Noé quería corromper el ADN del humano, que vinieron los hijos de Dios, se casaron con
con mujeres de aquí. Entonces el ADN se empezó a, ¿cómo se dice esa palabra? Ya no era puro, ya no era el ADN que Dios había inyectado en la creación. Entonces el enemigo, el diablo, trató de contaminar ese ADN. Mas sin embargo vio una persona justa que era Noé, y Noé reinició todo otra vez para que de ahí naciera el cordero. Entonces ese gen, ese ADN que tenemos internamente es el que ha estado con nosotros, que nos ayuda en la búsqueda con Dios, que nos hace acercarnos a Dios, porque de repente estamos en lugares o situaciones muy pesadas y algo por dentro nos llama y nos jala a Dios. ¿Se acuerdan aquellos soldados que cuando crucificaron a Jesús, que se pegaron los pechos, que se pegaban, se golpeaban el corazón? ¿Por qué? Porque ellos no querían sentir ese acercamiento a Dios. Ellos no querían sentir eso que estaban sintiendo, porque algo los jalaba a Dios, algo los jalaba al que estaba muriendo en la cruz. Entonces, por eso se golpeaban los pechos, para no sentir eso. Entonces, regresamos aquí con el hijo pródigo. Entonces, cuando él se fue, pues él sintió esa necesidad de regresar a casa. ¿Por qué? Porque fue a malgastar todo lo que tenía, fue a malgastar todo lo que el Padre le había dado, llámese dones, llámese habilidades, aptitudes, todo lo que somos, todo lo que implica nuestra vida para servirle a Dios. Entonces, Dios nos da esos dones, nos da esa palabra, esa satisfacción de poder servirle, y nos da la dádiva de la gracia. Entonces, realmente merecemos los bienes que nos da Dios por el tipo de persona que somos. Hágase esa pregunta, la dejo al aire. ¿Realmente nos estamos mereciendo lo que Dios nos da, a pesar de cómo somos? Pues sí, porque tenemos un Dios bondadoso, tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios lleno de gracia. Entonces el hijo menor representa a aquellas personas que deciden vivir sin Dios, mas sin embargo conocen a Dios, pero deciden alejarse de Dios. Y su declaración fue una declaración de independencia y de rechazo a la luz. Él no quería saber nada de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no le pidió todos los bienes y se quedó con el Padre a acumular más bienes o hacer una vida recta delante de Dios, una vida recta delante del Padre? No, él quería irse a la oscuridad, él quería irse a las tinieblas, él quería malgastar su dinero en sus deseos, porque dentro del corazón salen los malos pensamientos. Entonces él ya tenía algo lo había movido para irse a malgastar todos sus bienes. Entonces él disfrutó del pecado por un tiempo. Sí, pues tenía lana, tenía exageradamente lana, y pues fue y malgastó todos sus bienes. Entonces disfrutó, quizá haya disfrutado por un tiempo, pero terminó en la ruina y en la soledad. Y realmente en este pasaje Dios muestra claramente, nos ilustra su amor y su misericordia. Pero ¿por qué? Porque Él permitió que su hijo se rebelara en algún sentido. ¿Por qué? Porque Dios respeta la voluntad humana, porque tenemos el libre albedrío. Entonces, si usted toma una decisión, si usted toma una decisión de alejarse a Dios o de irse a X lugar, fuera y lejos de Dios, Dios lo va a permitir. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios, en su santa misericordia, Él sabe que tarde que temprano vamos a regresar a Él, pero Él nos da esa libertad, nos da ese libre albedrío. ¿Por qué? Porque está la voluntad pasiva de Dios, la voluntad revelada de Dios. Entonces, Dios permite esas cosas para que nosotros mismos crezcamos a través de nuestros errores, de nuestros horrores. Entonces, el padre sabía que el hijo había hecho una petición no muy buena para el hijo, ¿verdad? Porque él ya intuía que se iba a malgastar todo. ¿Por qué? Porque era el padre. El padre conoce a sus hijos, y de una forma codiciosa, pero así le permitió seguir su camino, le permitió seguir su curso. Entonces dice la palabra de Dios: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces dice
Y cuando hubo malgastado todo, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarles. Es decir, ya se estaba yendo para abajo, ya se había gastado todos sus bienes y ya no tenía ni para la renta, ni para comer, ni nada. Entonces, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para apacentar cerdos. Entonces, los cerdos eran la cosa más inmunda para los judíos, entonces no estaba bien que él apacentase, era la cosa más humillante de un judío apacentar a los cerdos. ¿Por qué? Porque los cerdos representaban inmundicia. Entonces, pues esa persona pues se tocó el corazón y le dio chamba al hijo pródigo y lo metió a apacentar los cerdos. Y dice, y fue y se arrimó a unos ciudadanos de aquella tierra y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces era una lucha interna en su corazón, era una lucha de, de frustración. ¿Por qué? Porque él sabía que había fracasado como hijo. Él tenía en mente porque los principios los recibió en su casa, los principios los recibió en casa, los recibió con su padre. El padre le reveló los principios y le dio todo lo que era su ser, todo su crianza, todo lo que él era. Entonces, cuando él llega a los cerdos, él se dio cuenta que algo le faltaba, él se dio cuenta que necesitaba de Dios, él se dio cuenta que no estaba bien lo que estaba haciendo, él se dio cuenta que realmente iba camino a la muerte, que realmente iba a la perdición, que iba al pozo, que es más, que ya estaba en el pozo. ¿Por qué? Porque ya estaba en lo más impuro, comiendo con los cerdos, más sin embargo tenía disputa con los cerdos porque no le compartían. Entonces él ya estaba en lo más bajo que se podía haber estado. Entonces, por ejemplo, ustedes como padres, pues mis hijas están chicas aún, pero no sé si les ha pasado que, bueno, pues yo fui ese hijo, de que pues sus hijos la andan regando, andan haciendo de todo, y usted como padre pues tiene esa sensación de que pues es mi hijo, ¿qué vamos a hacer? Hay que pedirle a Dios, pero siente ese dolor, siente esa inquietud por un hijo. ¿Por qué? Porque a veces los hijos no hacen las cosas conforme nosotros queremos. Ellos tienen que aprender tarde que temprano de otras cosas, porque el crecimiento es un proceso. El crecimiento es una enseñanza en la vida. Entonces, como padres, muchas veces, pues sí nos sentimos frustrados porque queremos que nuestros hijos estén en la iglesia, que estén sirviendo, que estén en alabanza, que estén echándole ganas en toda, pero muchas veces los hijos toman decisiones inadecuadas o quieren experimentar otras cosas. Y pues realmente como padres hay una cierta frustración por dentro. ¿Por qué? Porque ellos quisieran que estuvieran alabando a Dios. Eso es en el caso de las personas cristianas, ¿verdad? Entonces, ellos quisieran que estuvieran haciendo el bien, que estuvieran estudiando, que estuvieran haciendo cosas aparentemente buenas. Mas, sin embargo, hay esa inquietud cuando uno como padre ve a su hijo pues perdido en el alcohol, en las drogas, centros, X cosa, llámele cualquier cosa. Entonces, pues yo me imagino que el padre tenía esa inquietud en su casa, tenía esa inquietud en su corazón, de pues ¿dónde está mi hijo? ¿Qué hace mi hijo? ¿Dónde se metió mi hijo? Esperando esperando a su hijo en casa. Estaba esperando, él esperaba alguna llamada, alguna respuesta de su hijo, necesitaba saber algo, pero su hijo estaba perdidamente en el pozo, estaba rotundamente encerrado en toda su cárcel espiritual, en toda su cabecita tenía muchas preguntas, muchas cuestiones, muchas renegancias, muchas cosillas que no le permitían salir de ese pozo, porque no habla de tiempos, pero ha de haber sido un lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque los bienes no se gastan de un día para otro, se gastan en un lapso de tiempo. Entonces, él estaba perdidamente en el lodo. Estaba en el pozo, estaba hasta abajo, estaba hasta el cuello y ya no hallaba cómo salir. Y fue un proceso en el cual pienso que estuvo analizando su vida, su caminar. Entonces, vemos que
más adelante dice la palabra de Dios, y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían de los cerdos, pero nadie le daba. Aquí un principio muy importante, versículo 17. Dice la palabra de Dios, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces vemos un arrepentimiento sincero. Ya no soy, más levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre el cuello y le besó. Dice la palabra de Dios, dice, y volvió en sí, tuvo un despertar espiritual, tuvo un despertar de su mente, tuvo una manifestación en su vida, sintió ese llamado que les decía, esa sensación de buscar a Dios, regresó a él, esa manifestación. ¿Por qué? Porque tal vez su padre estaba orando por él, porque tal vez su padre estaba en casa pidiendo por él. ¿Por qué? O tal vez la gente que rodeaba a su padre empezaron a hacer oración por él. Y fue tanta la oración por él que él sintió esa manifestación. En la palabra, volvió en sí, es la 2064, que es ace en la concordancia Strong, que es redundar. Y redundar significa algo que se manifiesta en beneficio. Entonces él tuvo una manifestación representativa de Dios en su vida. Él tuvo esa manifestación, eso que lo acercaba a Dios, esos principios que él tenía en su corazón y su mente y en su corazón, porque él estuvo analizando su caso, él estuvo viendo dónde estaba. ¿Por qué? Porque él vemos anteriormente que él estaba consciente de lo que estaba haciendo, él estaba consciente dónde estaba y él estaba consciente de lo que podía hacer y de lo que podía pasar. Él sabía y conocía los principios de Dios en su vida. Entonces, si nosotros seguimos los principios y seguimos los estatutos que Dios nos manda, Dios nos va a bendecir y nos va a enviar esa manifestación para que nosotros recapacitemos y busquemos y nos acerquemos a Dios. Entonces es necesario que nosotros, antes de volver en sí, recapacitemos y veamos en qué estamos fallando, veamos en qué estamos haciendo mal. Si hacemos todo esto, Dios se va a revelar en nuestras vidas y nos va a dar palabra, nos va a dar sabiduría para saber qué hacer. Entonces él tuvo esa sensación de un acercamiento con Dios. Entonces él tuvo esa manifestación de beneficio en su vida. Entonces, ¿qué hizo después? Reconoció su pecado. Dice Primera de Juan, vamos a Primera de Juan 1:9. Por favor. Ahí va a estar en la pantalla. Si le gustan leer en voz alta, todos juntos. Sabemos nuestros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone, para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Entonces es necesario esa confesión. Entonces tenemos que confesar todo lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios misericordioso, tardo para la ira, grande en benignidad, y tenemos sobre todo un Dios bondadoso. ¿Por qué? Porque Él se sentaba con publicanos y pecadores a comer. La gente murmuraba. Los fariseos murmuraban, ¿no? Que la gente, esos fariseos se pasaban de lanza. Pero, más sin embargo, a Dios no le importaba. Dios seguía obrando, Jesús seguía trabajando y así apapachaba a mucha gente. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo era un publicano. Mas sin embargo, Zaqueo tuvo una conversión con Dios. Tuvo una conversión muy sincera con Dios. Total, que restituyó todo lo que había hecho. Y siguió caminando y siguió trabajando para Dios. Amén. Bueno, tuvo un arrepentimiento sincero. El hijo reconoció su pecado, mas sin embargo no se justificó, ni puso excusas, sino que se humilló. No le dijo a su padre, padre, pues me gasté el dinero, pero porque pues mis amigos ahí me pedían dinero y pues les di. No, él reconoció que hizo mal. Él reconoció
que había hecho mal y no se justificó, no le echó la culpa a nadie. Él reconoció su propio error. Él reconoció su propio, la propia cosa que lo llevó al pozo. Y por ejemplo, estábamos viendo esa murmuración que tuvo en sí, en él al principio, que lo había hecho pedir los bienes y que lo había hecho ir a malgastarse su dinero a un lugar muy lejano. Entonces esa misma vocecita, vemos aquí más adelante que él la venció, que él pudo vencer esas cosas que no lo dejaban en su cabeza, en sus cosas internas. Muchas de las veces, pues como somos seres humanos, o sea, cada cabeza tiene sus cositas, sus ruidos, y entonces pues maquilamos cosas en nuestra mente, hacemos cosas que hasta nos quedamos así, ¿por qué pensé hacer esto? ¿Por qué hice esto? Y son cositas que nos alejan de Dios. Si no las canalizamos bien, si no canalizamos bien esas cositas para bien, nos va a alejar de Dios, nos va a aislar y nos va a enfriar. Sobre todo nos va a enfriar con Dios. Y nuestra fe va a ser una fe muy pasiva, una fe muy lenta, y a la hora que estemos en el pozo, vamos a batallar para salir de ahí. Por eso es importante vencer esas cosas en la cabecita que no nos dejan caminar sinceramente en una fe activa con Dios. Entonces, el hijo reconoció su pecado, no justificó su error ni buscó excusa, sino que se humilló. Y el primer paso para una restauración en nuestra vida es reconocer el pecado, humillarnos e ir al Padre. Entonces, para que nosotros podamos tener esa restauración necesitamos hacer esas cosas. El proceso del hijo pródigo fue, 1, volvió en sí. Tuvo esa manifestación de Dios en su vida que lo hizo reconsiderar la situación en la que estaba. No sé si te ha pasado que andas haciendo mal o que andas ahí metido en cosas y de repente te llega ese clip. No, esto no está bien delante de Dios, estas cosas no se hacen delante de Dios. Pues déjame decirte que es Dios queriéndote llamar. A veces pues no le hacemos caso y seguimos haciendo esas cosas. Entonces hay que hacerle a ese clip, esa cosa que nos manipula, tenemos que vencerla. Entonces, su proceso volvió en sí, tuvo una manifestación. Se levantó y fue a su padre y se confesó. ¿Y vemos que fue al Padre? Dice la palabra de Dios, dice, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me dijo, me levantaré y voy a ir a la iglesia fulana de tal. Me levantaré y voy a ir con el pastor fulano de tal. No, él dijo, me levantaré y voy a ir a buscar a mi Padre. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Porque Dios, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Ok, vamos a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces ese era el reconocimiento de Dios como un padre, reconocer a Dios como un padre, buscar a Dios como un padre. ¿Por qué como un padre? Porque un padre nos cuida, porque un padre nos pone límites, porque un padre siempre va a estar ahí para nosotros, aunque estemos en el pozo, aunque estemos en situaciones difíciles, aunque estemos en muy abajo, batallando con un problema muy serio, el Padre siempre va a estar ahí para nosotros. Mas, sin embargo, si nosotros llegásemos a fallar, el Padre mismo nos va a poner límites. Entonces, esa necesidad de ver a Dios como un Padre. Entonces él dice, me levantaré y voy a buscar a mi Padre, voy a buscar a Dios, voy a ir a la iglesia, pero ahí en la iglesia voy a buscar a Dios, voy a buscar al hermano, voy a ver los errores del hermano, voy a buscar a Dios. No voy a ver a que canta, no voy a ver a quién dirige, voy a ir a buscar a Dios, no voy a ver al pastor Fer, voy a ir a buscar a Dios. Entonces esa necesidad de buscar a Dios, amén. Entonces fue al Padre y luego le confesó sus pecados. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si no confesamos, pues hay algo ahí que dice la palabra de Dios, que en la acción de confesar, hay algo ahí
dice la palabra de Dios, confiesa, porque si no confesamos, tiene que salir de nosotros, porque Dios sabe y conoce nuestro pecado. Pero hay algo ahí que Dios nos dice, confiésalo. ¿Por qué? Porque hay liberación, porque hay sanidad, porque hay restauración. Entonces tenemos que confesar nuestros pecados y nuestros errores, confesárselos a Dios y hablarlo y decírselo. Él los va a echar al fondo del mar, ¿verdad? Pero hay una acción ahí, hay algo que el Padre quiere que nosotros confesemos. Entonces tenemos que confesarlo. Bueno, ya vimos al hijo rebelde, de distanciamiento, vimos cuál fue la distancia, por qué se distanció. Pues era un poco egoísta el hijo. Y vimos el arrepentimiento sincero del hijo, y ahora vamos a ver el amor del padre. Vamos al versículo 24. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido en misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Amén. Pues está muy claro todo esto, ¿verdad? Y cómo explicarlo, porque la palabra de Dios es muy clara. Bueno, el padre, cuando el padre vio al hijo venir, él se levantó. Y cuando el padre lo llega a ver de lejos, dice la palabra de Dios, fue movido en misericordia y corrió. Entonces el padre no les pidió, no lo rechazó. Cuando él llegó a acercarse al padre, él no le pidió explicaciones, no le pidió excusas, no le pidió nada. Él simplemente alzó sus manos, corrió, hijo, aquí estoy. Entonces tenemos que acercarnos a Dios a pesar de las cosas que hemos hecho, a pesar de nuestro pecado. Tenemos que voltear al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es un Padre misericordioso que estará con los brazos abiertos, porque es un Dios de gracia y de misericordia. Entonces el Padre no lo rechazó ni le pidió explicaciones. Él simplemente lo abrazó, lo aceptó y lo apapachó. Entonces, ¿y cuál fue la segunda acción? Corrió a abrazarlo y lo restauró. Le dio vestidos, vio la condición en que venía, era muy claro, haber venido, pues, no tenía ni dónde bañarse, no tenía ni dónde cepillarse los dientes. Entonces, como que venía oloroso, más sin embargo, Dios nos muestra cómo practiquemos la bondad. Aquí hay un caso, un hermano que a veces viene medio apestosillo, y a veces pues sí nos hacemos a un lado y nos... Sí, bueno. Bueno, entonces vemos que pues el hijo venía en una situación muy difícil. El hijo venía en unas condiciones no aceptables para abrazar a una persona, ¿verdad? Entonces él venía con pestilencia, venía con sus acciones. Entonces, más sin embargo, al padre no le importó. Él corrió y fue movido en misericordia y fue y lo abrazó. Entonces tenemos que acercarnos a Dios a pesar de nuestra situación actual, a pesar... Porque Dios, mira, Dios no se fija ni en tu pasado, ni en lo que hiciste, ni en lo que te convertiste hace muchos años. Dios se fija en lo que eres y en lo que vas a hacer. Entonces, si Dios tiene palabra para ti, Él te va a restaurar. Si Dios tiene porque es un Dios misericordioso, tardo para la ira y grande en benignidad. Entonces tenemos que correr, así en nuestra condición más fachosa que estemos, tenemos que correr con el Padre para que Él nos abrace y nos apapache. ¿Por qué? Porque no nos va a pedir explicaciones. Las explicaciones te las piden los hermanos, pero Él no te va a pedir explicaciones ni excusas de por qué te fuiste. No, Él te va a aceptar así como vienes, así como estás, Dios te va a aceptar. Entonces tenemos que practicar la bondad como Jesús lo hacía.
Tenemos que ser personas aptas para aceptar a la gente que viene, a la gente que viene a la iglesia. ¿Por qué? Porque es una ciudad de refugio, es la casa del pecador, no es la casa de los santos, la casa de los fariseos. Pareciera, ¿verdad? Pero no. Entonces tenemos que apapachar a esa gente, tenemos que apapachar a esos hermanos que vienen, tenemos que practicar la bondad, porque Dios nos llama a practicar la bondad. Entonces, el Padre nos muestra cómo practicar la humildad. ¿Por qué? Porque Él no nos rechaza a nosotros, porque Él no, en la situación en la que estés, Él te va a aceptar. En la situación en la que vienes, en lo que eres, Dios te va a restaurar. Entonces, ¿qué hizo el Padre? Llamó a sus siervos, y llama a los siervos y le dice, ¿sabes qué? Volviendo en sí, padre, levantóse y vino a su padre, y cuando uno estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué bonito es un beso de un padre, ¿verdad? El beso de un abrazo de un padre. Y más que nada, el beso de nuestro Dios en nuestra vida, ese apapacho de Dios en nuestra vida. Entonces, él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se confesó. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él estaba consciente de lo que había hecho. Él estaba consciente de lo que había pasado. Entonces él se humilló, siendo hijo de él, se humilló delante de él. Ya se quitó el membrete de lo que era. Entonces él se humilló, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces él busca la restauración y la reconciliación. Entonces dice la palabra de Dios, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Bueno, vemos uno, el padre no lo rechazó ni le pidió explicaciones. Corrió a abrazarlo y le restauró y lo vistió con los mejores vestidos, le puso anillos, lo reinvistió, le puso anillos y le dio un calzado. El anillo figuraba una membresía total de los bienes del Padre. El anillo representaba un reconocimiento ante la gente que él era su hijo. Entonces lo primero que hizo fue vestirlo, fue lavarle y le dio el anillo familiar. Entonces esto representa que Dios lo volvió a restaurar a como se había ido. Lo volvió, le regresó sus dones, sus bienes, todo lo que él era. Lo restauró. Entonces, este anillo le dio una membresía total a los siervos. Le dio una membresía total que él era reconocido como el hijo del Padre. Entonces, y aparte celebró su regreso. El padre estaba contento porque su hijo había regresado. Y traed un becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. O sea, el padre estaba contentísimo de que su hijo había regresado. El padre estaba de fiesta porque su hijo había regresado. Entonces, cuando nosotros pues vamos y fallamos, cuando hacemos cosas que no están bien delante de Dios y tenemos esa inquietud de regresar a casa, esa inquietud de regresar a Dios, entonces Él nos acepta y nos hace fiesta. Él hace fiesta los ángeles y Dios hace fiesta por nuestro regreso, por el regreso del pecador, porque Dios es un Dios que buscaba al pecador, es un Dios que Él buscaba la manera de restaurar al pecador. Entonces, Él hacía fiesta. ¿Por qué? Porque alguien regresaba a casa, porque alguien venía a casa. Los fariseos no hacían fiesta, hacían otras cosas, pero ellos murmuraban, pero Dios hacía fiesta porque el hijo había regresado. Entonces, el padre estaba contentísimo de que su hijo regresara. El padre lo restauró. O sea, le dio todos los accesos que tenía antes. Le dio todo lo que él era antes de irse, antes de fallar. Él lo restauró. ¿Por qué? Porque fue una decisión del hijo. El padre no le dijo, a ver, te voy a dar los bienes y te vas. No, fue una decisión propia. Fue una decisión que el hijo tomó. Entonces, el hijo fue, se malgastó todo. Quizá a lo mejor el hijo tenía algún, ¿cómo se dice? Era jefe de algo ahí en la casa de su padre. Era un servidor, era un líder ahí, algo. Un junior.
Entonces, pues sí, realmente era un junior, ¿verdad? Entonces a lo mejor tenía un encargo ahí en la casa de su padre, estaba encargado de algo, no sé. Pero dejó todo eso para irse a malgastar su dinero dice el hijo que se lo gastó en rameras, en X cosas. Entonces, más sin embargo, él reconoce y se confiesa a Dios y su padre lo recibe con un abrazo y lo restaura. Entonces, le da el anillo de membresía total de que es bienvenido a la casa de Dios. Amén. No estoy diciendo que traiga un anillo todos los días. ¿Ah? Entonces, vimos, ya vamos a terminar. Ya. Vimos el hijo rebelde, el distanciamiento del hijo. Vimos el arrepentimiento sincero del hijo. ¿Por qué? Porque él venció esa voz interna, la venció. Esa voz que tenía, que le estaba causando esa sensación, la venció. Vendió ese enemigo que tiempos atrás otros profetas, otros reyes habían batallado con él. Él lo pudo vencer. Entonces tuvo un arrepentimiento sincero, tuvo un despertar, tuvo una manifestación de Dios en su vida. Entonces, y pues el amor del padre, pues el padre no lo rechazó ni le pidió explicaciones y corrió a abrazarlo y lo reinvistió y no le pidió explicaciones para nada. Entonces, y lo celebró con los brazos abiertos sin importar su pasado. Más sin embargo, vemos que a alguien no le gustó la situación. Dice, fíjense, el versículo 24, de lo contento que está el padre. Porque mi hijo muerto era, ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. O sea, en su santa misericordia, el hijo pródigo se fue, pero no regresó con alguna enfermedad, no regresó con nada. Regresó bueno y sano. Entonces, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y todavía le rogaba que entrase. Amigo. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino no le dijo, cuando vino mi hermano, cuando vino que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este es tu hermano, era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. O sea, volvió a recalcar que su hijo era una persona muerta en sus pecados, mas sin embargo Dios lo restauró. Se había perdido y ahora es hallado. Entonces era una serie de cosas que los fariseos no veían bien a Dios porque él comía con publicanos y pecadores. Entonces Jesús practicaba la bondad. Entonces el hermano mayor representa a los que están en casa, pero con un corazón lejos de Dios. Que regresamos a lo mismo, al distanciamiento. ¿Qué es el distanciamiento? Se lo voy a repetir. Alejamiento, separación, ausencia, enfriamiento y enemistad. Entonces su hermano se empezó a enfriar. El hermano mayor, estoy hablando del hermano mayor. Representa a los que están en casa, pero con un corazón lejos de Dios, con un corazón frío. ¿Por qué? Porque los fariseos y estas personas no soportaban ver a un pecador recibir la gracia. Y el hijo mayor se molestó con el hijo pródigo, con su padre más que nada, ¿verdad? ¿Por qué? O con los dos. ¿Por qué? Porque pues sí recibió los bienes el hijo pródigo y se fue. Y no sabe qué se había comprado. Y más sin embargo, el hijo mayor pues se quedó trabajando, se quedó pues ahí en el hogar. Y vemos que el enojo sale la envidia. Entonces, el hijo mayor no entendió el concepto de la gracia. El hijo mayor no entendió el concepto de la misericordia. El hijo mayor no entendió el conocimiento de las dádivas de Dios. El hijo mayor se enojó, dice la palabra de Dios,
más mis hijos mayores estaban en el campo y cuando lo vio la música y danzas, tu hermano ha venido y tu padre. Entonces, 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y todavía su padre salió a que le rogase. Entonces el hijo no entendió esa parte de la gracia. El hijo mayor tenía en su mente, tenía en el chip, porque dice acá más adelante. Pero Masé respondió y dijo, padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él estaba pidiendo algo material. Dice la palabra de Dios. ¿Puedes poner ahí Efesios 2:9, por favor? El hijo no entendió esa parte de la gracia de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios, no por obras para que nadie, un versículo antes. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es una dádiva de Dios. Y no es por obras para que nadie se vanagloríe. Entonces, él tenía el concepto de que en su mente de que era por cosas materiales por la que iba a tener. Él no entendió el concepto de la gracia. Él no entendió ese mismo personaje, esa misma voz interna que le dijo al hijo pródigo, pide los bienes y vete y malgastaste el dinero allá. Gástate el dinero allá y vete para allá y haz lo que quieras. Esa misma vocecita visitó al hijo mayor. Entonces, ¿qué hizo? Se enojó. ¿Y qué? Le tuvo envidia al hijo pródigo. Entonces, y es esa actitud en la cual nosotros caemos, porque el hijo mayor no pudo vencer esa voz interna. El hijo pródigo sí la pudo vencer y tuvo una manifestación. ¿Por qué? Porque él recapacitó. Cuando nosotros recapacitamos, Dios nos manda una manifestación para bien en nuestra vida. Entonces nos hace que reconozcamos que solo Dios tiene el poder de la gracia. Y no es por obras, no es por cosas, no es por lo que hacemos aquí en la iglesia, no es porque vengo a hacer la aseo todos los días, sino por gracia. Esto es, a Dios no le interesa la verdad, vuelvo a repetir, a Dios no le interesa lo que fuiste, a Dios le interesa lo que eres, lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de pecadores, porque Él es un Dios misericordioso, tardo para la ira y grande en benignidad. Entonces, el hermano mayor no entendió ese concepto de la gracia de Dios. Entonces, dice, el hijo mayor no entendió la gracia y se enfocó más en el mérito por obras. Y realmente podemos pasar muchos años aquí en la iglesia. Podemos hacer, de hecho, estar sirviendo. Podemos tener, pues, ¿qué tenemos aquí? 21 años. Podemos estar aquí en la iglesia los 21 años y no entender el concepto de la gracia. Pero la Biblia es muy clara. La Biblia es muy... ¿Por qué no lo entendemos? Porque no buscamos a Dios, porque no leemos la Biblia, porque no nos acercamos a Dios, tenemos esa búsqueda interna con Dios. ¿Por qué? Porque en la Biblia está clarísimo que tenemos un Dios de gracia y de perdón. Entonces, no necesitas ir con un teólogo, con un erudito, con un profesor de filosofía, de teología, para que te explique la gracia. La gracia está muy clara y está muy palpable en la Biblia. La bondad está muy clara y muy palpable en la Biblia. Entonces, y aparte de que Dios nos va a abrir el conocimiento y nos va a revelar la gracia. Entonces tenemos que ser, así como Dios fue misericordioso con nosotros, así como Dios fue lleno de gracia para con nosotros, así como Dios nos apapachó, así como Dios nos abraza, así nosotros tenemos que recibir a los hermanos que vienen. ¿Por qué? Porque no sabes en qué condiciones vienes, no sabes en qué condiciones vaya a venir ese hermano. Muchas veces vemos mucha gente entrar, pero no sabemos cómo viene. Entonces, cuando empieza la alabanza, ellos son movidos. Mira, les voy a platicar una experiencia que tuve hace muchos años. Hace años, pues andaba muy clavado en la oración y en la Biblia y todas esas cosas. Oraba en mi casa, pero así, pero muy afanado, pues muy. Entonces llegó el viernes de la oración. Entonces, llegó este viernes y me puse a hacer unas cosas y se me hizo tarde. Entonces, cuando me desocupé, pero yo tenía esa sensación de venir a la iglesia, de venir a la oración, de venir a orar. Yo tenía esa no estoy diciendo que soy muy espiritual, ¿verdad? Estoy diciendo que yo tenía esa
esa parte. Entonces llego a la oración y cuando llego, pues se acabó, no alcancé nada. Pues ni modo. Entonces, pues como traía eso en la cabeza, pues llegué a la casa y ahí medio oré. Y el domingo, pues ya se vino la oración, puse a orar y me tocaba dirigir a mí ese día. Entonces, ese mismo día, llegó una persona, yo conocía su situación. Esa persona tenía muchos años que venía a la iglesia, añales que no venía a la iglesia. Entonces, pues ya le estamos tocando, la vi entrar, ya se sentó por aquel lado y llegó y empezó, no me acuerdo qué alabanza era, era la de Gabriel, no me acuerdo el nombre. Y la empezamos a tocar y ¡fum! Que se suelta la muchacha y empieza a llorar, pero no era por mí, era porque Dios estaba abriendo camino, estaba preparando para recibir a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona traía sus cargas, traía su necesidad, no estoy diciendo que fue por nosotros, fue por Dios. Dios movió ese tiempo para preparar toda esa semana, para que estuviéramos aquí, poder un poco, de ministrar un poco mejor. Entonces, no estoy diciendo que somos perfectos, ni que soy santo, ni esas cosas, ¿verdad? Pero estoy diciendo que muchas veces no conocemos la situación en la que viene la gente, la situación en la que la gente está viniendo a la iglesia. Muchas de las veces uno se acerca a la iglesia porque tiene cargas. Muchas veces, desafortunadamente, desgraciadamente, nos acordamos de Dios cuando estamos en el pozo. Cuando estamos en el fondo, nos acordamos de Dios. ¿Y qué hacemos? No, pues el domingo voy a ir a la iglesia. Y llegamos a la iglesia y buscamos a Dios. Sinceramente, lo buscamos sinceramente porque tenemos esa carga y sabemos que Dios nos va a liberar. Entonces, cuando tenemos que practicar nosotros como hermanos lo mismo que hacía Jesús, que era la bondad y la gracia. Entonces, ya para cerrar, por ejemplo, te di 3 ejemplos. Te di el ejemplo del hijo pródigo. Te di el ejemplo del padre. Te di el ejemplo del hijo mayor. Ahora tú en tu corazón analízate, piensa, ¿cuál eres tú? ¿Cuál refleja tu vida? ¿Eres el padre que está esperando a su hijo? Sigue orando, él va a venir. ¿O eres el hijo pródigo que busca y que quiere regresar a Dios? Puede, pero quiere regresar. ¿O eres el hermano mayor, el que murmura, el que habla de la gente, el que no deja crecer a la gente? ¿Quién eres? Analízate y estúdiate. Piénsale, échale una pensadita. No te cuesta nada. Entonces, esta mañana, yo te invito a que hagas una reconciliación, una restauración en tu vida con Dios. Yo te invito a que te acerques a Dios. Dios, soy el hijo pródigo. Quiero regresar a casa. Quiero volver contigo a casa. Dios, soy un padre. Espero a mis hijos. Se fueron. No sé dónde están. Y más con estas cosas de la violencia y estas cosas que nos generan situaciones conflictivas de la maldad que está en el puerto y en todo el estado, de la lucha de carteles. Entonces, un padre que ve que su hijo está mal, está con el pendiente de que no le vayan a hacer algo a su hijo. Entonces, tenemos que acercarnos a Dios. Dios, háblale a mi hijo. Dios, manifiéstate en él. Busca a él. Búscalo. Entonces, ¿por qué? Porque el Padre va a correr a apapacharnos. Entonces, esta mañana yo te invito a que, si es posible y quieras restaurar tu vida con Dios, lo hagas. No, nada te impide, no te van a cobrar. Voy a pedir a los muchachos si nos pueden ayudar con un canto. Y te acerques a Dios, porque realmente, pues como cristianos, pues a veces fallamos. La neta, somos muy susceptibles al fracaso y a la frustración y al fallo. Entonces, pero se vale. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios misericordioso, un Dios de gracia. No seamos como el hermano mayor que no entendió la gracia. Tenemos que entender la bondad y la gracia de Dios. ¿Para qué? Primero la voy a practicar conmigo, con mi corazón, en mi vida. Voy a practicar la gracia de Dios en mi vida pidiéndole perdón, confesando mis pecados, buscando al Padre. Porque dice la palabra de Dios que el hijo pródigo fue a buscar
al Padre, no fue a buscar una institución, no fue a buscar a un pastor, Él fue a buscar al Padre. Entonces tenemos que acercarnos y buscar a nuestro Padre Celestial, porque dice la palabra de Dios que cuando enseñó a los discípulos, enséñanos a orar. Sí, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que no nos dejas y nos abandonas, Padre nuestro que nos pones límites, Padre nuestro que nos guarda, Padre nuestro que nos llama, Padre nuestro que nos busca, Padre nuestro que nos das una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad. Ayúdame. ¿Por qué? Porque no entiendo la gracia, Dios. No entiendo la bondad. Ayúdame a entender esa parte para ser una buena persona, para ser amable, para ser ímpetu y restaurar mi vida, primordialmente mi vida hacia con Dios. Entonces,